En el primer día nosotros hablamos de lo que no es el Evangelio. El segundo día hablamos del pecado del hombre. Y hay una gran necesidad que nosotros aclaremos para todos los hombres. ¿Cómo ve Dios al hombre? Necesitamos hablar del pecado. Necesitamos ser fuertes. No debemos ser cobardes. Debemos hablar del pecado, pero siempre con un corazón lleno de compasión, amor, misericordia. Hablamos ayer del Evangelio. Muchos en el día de hoy, cuando hablan de la cruz del Calvario, hablan de los sufrimientos de Jesucristo. Los sufrimientos físicos causados por los hombres. Y sus sufrimientos físicos son importantes. No debemos dejar de predicar acerca de los sufrimientos físicos de Cristo. Pero a la vez, en el día de hoy, ustedes son testigos. Cuando ustedes han escuchado a un predicador predicando sobre la cruz, ¿cuántas veces has escuchado a un predicador hablando de Cristo sufriendo bajo la ira y la furia y el aborrecimiento de Dios contra el pecado? Es muy importante que nosotros expliquemos bien lo que sucedió en la cruz y cómo nos redimió Cristo. Cómo nos redimió. También en nuestro evangelismo es muy importante que presentemos ante los hombres el problema que se encuentra en las Escrituras, el problema más grande de la Biblia. Si Dios es justo, ¿cómo puede Dios perdonar? Dios no puede negar su justicia para mostrar amor, misericordia y compasión, sino Dios tiene que satisfacer su justicia por medio de derramar su ira sobre la propiciación que es Cristo. Habiendo satisfecho su justicia, Él puede demostrar amor hacia los pecadores, porque Él ha pagado la pena de su pecado, de su desobediencia. Ahora también es importante hablar de la resurrección. Creo que en la próxima conferencia voy a tener que hacer eso. Debemos enfatizar que Cristo no solamente murió, sino también resucitó, y el significado de la resurrección. Se puede escribir libro tras libro tras libro con respecto a la resurrección de Cristo. Pero con respecto al Evangelio y la predicación del Evangelio a un pecador, es importante enfatizar que la resurrección de Jesucristo fue la señal, la evidencia pública de su Padre, que su Padre había aceptado su sacrificio como paga por nuestro pecado. Ahora, después de predicar el Evangelio, ¿qué debemos hacer? Con una pasión fuerte, con una sinceridad genuina, debemos rogar, como dice el apóstol Pablo, a los hombres para que se arrepientan y crean en el Evangelio. También debemos darnos cuenta que salvación es una obra del Espíritu Santo y las personas se convierten de diferentes maneras. Les voy a dar un ejemplo. Una vez yo estaba predicando en Ohio, hace como 20 años. Y antes de terminar la prédica, un niño de 9 años se paró atrás y empezó a pasar adelante, así, llorando y temblando todo su cuerpo.
Y yo le pregunté, hijo, ¿qué problema tienes? ¿Por qué eres así? Él dijo, ¿es posible que un Dios santo puede perdonar a un pecador como yo? Niño, tienes 9 años. ¿Qué has hecho? Desobedecí a mi madre. Tú dices, caramba, el niño tiene problemas emocionales, tan asustado, tan dolorido, simplemente porque desobedeció a su mamá. Lo que tienes que entender es que todo pecado es pecado grave. El Espíritu Santo estaba usando su rebeldía contra su madre para mostrarle que era pecador y que merecía el infierno. El Espíritu estaba obrando dentro de su corazón, exponiendo la maldad que estaba allí dentro. Casi inmediatamente después de hablar con él, él clamó al Señor, a solas, no una repetición de una oración. Él clamó al Señor, Señor, sálvame. Pasamos por varios versículos, promesas de la salvación. Salió esa noche diciendo, el Señor me ha salvado, me ha librado de mis pecados. Tú dices, gloria a Dios, un éxito. No mencioné una parte importante, quizás la parte más importante. La mayoría de los evangelistas dicen a la gente, si tú crees en el Señor serás salvo. La persona clama al Señor y siente en su corazón que el Señor le ha salvado, pero no es suficiente. Debemos también advertir a los que confiesen a Cristo con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Vamos a volver a este niño. Después, cuando él me dijo, Cristo me ha salvado, estoy seguro, yo le dije, niño, si de verdad esta noche te has arrepentido y has creído en Cristo, Él te ha salvado, de verdad. Porque somos salvos por medio de la fe. Gloria a Dios. Si esta noche has creído en Él, eres salvo. Pero niño, va a haber evidencias de la salvación genuina. No me importa lo que tú sientas en tu corazón esta noche, si tú sales de esta puerta, la puerta de esta iglesia esta noche, y tu vida no empieza a cambiar, no has recibido nada aquí esta noche. La evidencia de la salvación genuina, la conversión genuina, es que va a continuar. Y el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Qué pasa en la mayoría de las campañas aquí en Perú? Un montón de gente pasa adelante, tienen que firmar una tarjeta o algo. Muchas veces reciben 5 minutos de consejería. Repite esta oración, ya eres salvo. Regresan a sus casas, no crecen, no vuelven a la iglesia, pero como los católicos bautizados como infantes, estos nuevos evangélicos se creen salvos. ¿Por qué? Una autoridad religiosa ha declarado salvación sobre ellos. Tenemos que advertir a los que confiesen a Cristo con nosotros. Si tu vida no empieza a cambiar, no hay ninguna evidencia de que de verdad te has convertido. En el discipulado, por supuesto, tenemos que explicar que el creyente verdadero todavía peca. Tiene que luchar contra la carne, tiene que luchar contra el mundo,
contra el diablo. A veces la vida cristiana es una lucha muy dura. También tenemos que enseñar en discipulado que un creyente verdadero puede caer, pero no hay tal cosa como creyente carnal, que vive en carnalidad toda su vida. Pero es lo que se enseña aquí en Perú. Yo viví acá en Perú. Una vez que una persona ha tomado su decisión, todos están seguros que es salvo. El pastor, él puede vivir como el diablo, pero es salvo. Solamente es carnal. No es lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña en Hebreos capítulo 12, versículos 5 a 11, que si una persona de verdad es hijo de Dios, no solamente Dios va a obrar en su vida para que crezca, sino también Dios como Padre le va a disciplinar, le va a entrenar, le va a enseñar. ¿Debemos hacer evangelismo? A veces personas me preguntan, Pablo, ¿estás en contra del evangelismo? Y siempre respondo, sí y no. No estoy en contra del evangelismo bíblico. Estoy en contra del evangelismo contemporáneo. Hermanos, pensemos un ratito en lo que estamos haciendo. Y no pueden negarlo. Grandes campañas, música, skits, teatro, entregando ropa, comida, juegos, jóvenes, letreros, luces, una prédica de un hombre muy carismático y luego después una invitación. Y enseñamos ahora a los evangelistas cómo deben hacer las invitaciones. ¿No? Primero, ¿no? ¿Cuántas personas aquí esta noche quieren recibir a Cristo? Todas las cabezas inclinadas, nadie está mirando. ¿Qué es eso? Nadie está mirando. Ahora levanta la mano. Ok, no vas a levantar la mano. Levanta el dedo. Yo veo tu dedo. Ahora que te veo, tienes que pasar adelante porque te he visto. Pasen adelante. Consejería. Mayormente consejería no bíblica. Entrenamos a un grupo de hermanos o jóvenes cómo aconsejar con un folletito que tiene varias etapas. Y si la persona dice sí a cada pregunta, entonces recibe la declaración, eres salvo. ¿Cómo debemos dar una invitación? ¿Sabe qué? Hay algo interesante. Hay un doctor Dallimore, que es uno de los historiadores de la iglesia más grande, vive en Canadá, y es experto en los puritanos, los bautistas de antigüedad, el evangelismo histórico. Y un amigo mío lo llamó una vez, dijo, ¿y cómo invitaron a los puritanos y los bautistas tempranos? ¿Cómo invitaron ellos a los pecadores para que reciban la salvación? Y él dijo, bueno, desde el comienzo de su sermón hasta el fin, estaban proclamando a los hombres, vengan a Cristo, vengan a Cristo, vengan a Cristo, reciben a Cristo, creen en Cristo, arrepiéntense. Pero si los puritanos no, y los bautistas tempranos no daban invitaciones como nosotros, ¿cómo sabían cuando una persona de verdad se convertía? Y él dijo, fácil.
la persona seguía en la iglesia y seguía creciendo en santidad. Ahora, nosotros, ¿cómo sabemos en las campañas en el día de hoy que una persona ha recibido a Cristo? Porque ha repetido una oración con nosotros y nunca regresa a la iglesia. Y no crece en santidad. Tenemos 400 decisiones, quizás 3 personas reciben a Cristo, tú dices gloria a Dios, ellos vienen a la iglesia, reciben discipulado, pero hay más que 300 personas ahora engañadas por causa de nuestra manera de hacer evangelismo. Podemos dar invitaciones, por supuesto, pero debemos dar invitaciones bíblicas. Arrepiéntense, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si quieres recibir consejería esta noche, pasa adelante, no tengo ningún problema. Pero cuando pasen adelante, deben recibir la consejería bíblica de alguien que conoce la Biblia. En vez de una persona que no sabe nada de salvación, pero sabe cómo repetir un folletito. Así. La Iglesia Católica aconseja a sus miembros acerca de la salvación y cómo puede una persona saber que es salvo. No, nunca. Ellos asumen que todos los miembros en su iglesia, todos los católicos son salvos. Es lo que asumen. Es lo mismo con los evangélicos en el día de hoy. Después de repetir una oración, asumimos que la persona es salva. Pero los bautistas tempranos no eran así. Para nada. El apóstol Pablo no era así. Cuando una persona, mira, en la iglesia a veces, el predicador da una invitación, una persona pasa adelante. La persona habla quizás 2-3 minutos con una persona mientras el pastor está hablando y la música está siendo tocada. Después de 5 minutos de consejería, el pastor baja y dice, ven acá, hermano. Y presenta a la persona, mira, tenemos un nuevo hermano, es parte de nuestra familia, es creyente ahora, va a ir al cielo. Después de 5 minutos de consejería, pastor, ¿tú puedes decir todo eso? Y el problema es, y nunca jamás vas a tocar el tema. Es salvo. Ahora hay que discipularlo. Es la razón por la cual estamos discipulando un montón de personas que no son ovejas. Y por esta causa el discipulado no funciona. ¿No sería mejor, pastor, dar una invitación con pasión? Si quieres ser salvo, ven a Cristo, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si necesitas consejería, pasa adelante. Y de ahí pasar mucho tiempo con esta persona. Y si quieres presentar a la persona a la iglesia, quizás sería mejor presentar a la persona de esta manera. Esta noche, este hombre ha venido, ha confesado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. De verdad, si esta noche Él se ha arrepentido y ha creído el Evangelio, es salvo. Pero en nuestra iglesia amamos a los hombres. Y nosotros queremos tener bastante cuidado con su salvación. Entonces, en las semanas que vienen vamos a estar entrando en tiempo de estudio con este hombre para asegurar bíblicamente, para que él venga a tener una seguridad bíblica con respecto a su salvación. Y lo vamos a presentar a la iglesia como hermano bíblicamente en su bautismo. En su bautismo. Y también vamos a predicar a la iglesia
Iglesia, miembros de la iglesia, tienen que darse cuenta. Muchos de ustedes han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Muchos de ustedes han sido bautizados, pero muchos de ustedes no viven como creyentes. No crecen. No crecen en la madurez, no crecen en conformidad a Cristo. Deben entender que puede ser posible que no hayan recibido a Cristo, que no conocen a Cristo. Tenemos que examinar nuestras vidas. Tenemos que probar nuestras vidas a la luz de las Escrituras. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Hermanos, no podemos simplemente asumir que una persona es cristiana simplemente porque una vez en su vida repitió una oración con nosotros. No es bíblico. No es bíblico. Como dije, una ilustración en la primera prédica. A veces, una persona pasa adelante y de verdad el Señor ha obrado en su corazón. Se ha arrepentido, ha creído. Así, 5 o 10 minutos, la persona de verdad confiesa a Cristo y parece hay fruto de arrepentimiento y fe, pero todavía debemos advertir a esta persona que si su vida no empieza a cambiar, es evidencia que no es cristiana. Pero también hay personas que van a venir preguntando, buscando consejería, y no van a recibir a Cristo en 5 minutos. Quizás van a recibir a Cristo en 5 meses. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, tenemos que tener una decisión esta noche. Tenemos que tener una decisión esta noche. No. Tenemos que seguir las Escrituras y la obra del Espíritu Santo que es soberano. Él puede obrar en la vida de un hombre como Él quiera. Una vez había una mujer que se acercó después de una reunión que tuvimos ahí en Missouri. Se acercó llorando, Pastor Pablo, he destruido mi vida con el pecado. Está bien, vamos a hablar. Nos sentamos, hablamos. No sé por qué, pero le pregunté, señora, ¿una vez has orado una oración, has repetido una oración para recibir a Cristo en tu corazón? Y ella dijo, sí. Yo le pregunté, ¿cuántas veces? 6. No funcionó, ¿no? Tú has orado una oración 6 diferentes veces en tu vida y todavía vives en pecado y tu vida es un desastre. Pastor Pablo, ¿qué debo hacer? Bueno, debes arrepentirte y creer el Evangelio. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Solo Dios. Solo por medio de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Estás arrepentido? Bueno, me da miedo porque no tengo arrepentimiento. ¿Crees? Bueno, yo sé que es el Hijo de Dios, pero no dependo de Él. Yo no entiendo. Entonces pasamos por las Escrituras. Al final yo le dije, señora, vete a tu casa. Pero pastor, tengo tanto miedo. Que bien, vete a tu casa. Métete en tu cuarto y busca al Señor hasta que te salve. Se fue a su casa, regresó la próxima noche y dijo, regresó como un desastre. Y ella dijo, busqué al Señor toda la noche, no tengo paz.
mujer, yo no te puedo dar paz. Yo no te puedo dar paz. Pero Pastor Pablo, estás pensando, ¿por qué no ores con ella? 6 pastores ya han orado con ella. Y no le ayudó. Pastor, ¿qué hago? ¿Todavía no tienes paz? No. ¿Todavía no tienes seguridad de salvación? No. Vete a tu casa. ¿Y qué hago? Busca al Señor hasta que te salve. La próxima noche su papá estaba en la iglesia, estábamos allí orando antes del servicio, antes del culto, estábamos orando, la música empezó, entonces él se fue a su asiento y yo regresé a la primera fila. Yo estaba orando, llorando, Señor, salva esa mujer. Y de repente sentí que alguien se sentó a mi lado. Abrí mis ojos, la mujer, con un gozo como ni puedo describir. Yo le pregunté, ¿y qué pasó? Anoche busqué al Señor casi toda la noche. Por fin caí en sueño. Yo no podía más. Pero esta mañana, cuando me desperté, el momento que empecé a buscar al Señor, Él confirmó con el Espíritu Santo todas las promesas acerca de salvación que yo estaba leyendo. Y el Espíritu Santo testificó a mi corazón que ahora soy hija de Dios. Es el poder de Dios en la salvación en vez de un rito evangélico. Hemos reducido el Evangelio de Jesucristo a nada más que debes tomar tu decisión. ¿Y sabe qué? Es la idolatría de decisionismo. Yo puedo ir a muchos de tus convertidos, las personas que se han convertido contigo. Yo puedo ir a ellos. Yo puedo preguntarles, ¿y si murieres ahora mismo, dónde irías? ¿Al cielo? ¿Por qué? Tomé mi decisión. Tomé mi decisión. Están confiando en la sinceridad de su decisión. La respuesta correcta es: estoy confiando en Cristo. Estoy mirando a Cristo. Cristo murió por mí. En Él confío. Él ha obrado en mi corazón. Me ha cambiado. Soy una nueva criatura. Mira cómo es nuestro evangelismo en el día de hoy. Hermanos, después de casi 25 años predicando, estoy harto con lo que veo. Y yo sé que muchos están enojados conmigo. Eso no me agrada, pero no voy a retroceder. En mis propias campañas, en grandes auditorios, muchas personas tomando su decisión, pero que nunca caminan con Cristo. Ni vuelven a la iglesia, o vuelven a la iglesia, pero fuera de la iglesia viven como cristianos carnales. Hermanos, el Evangelio es el mensaje más precioso que existe. Cristo murió por los hombres. No podemos reducir este mensaje tan importante a algunas leyes espirituales o 4 o 5 cosas que Dios quiere que sepas. Tampoco podemos invitar a los hombres a Cristo de una manera no bíblica. Arrepiéntate, cree. Pero, pastor, ¿qué significa arrepentirme? Abrimos la Biblia, explicamos lo que sucede bíblicamente cuando una persona se arrepiente. Porque no debemos usar palabras que no podemos explicar.
definir. No debemos dar un mandamiento a los incrédulos que no explicamos. Pastor, ¿cómo sé si me he arrepentido? Y cree el Evangelio. Pero pastor, ¿qué significa? De nuevo, abriendo la Biblia, explicando. En los Estados Unidos y también en Perú, he escuchado muchas veces líderes diciendo, tenemos que discipular más. De verdad, tenemos que discipular más. ¿Por qué? Porque tenemos tantas personas saliendo de la iglesia como personas entrando en la iglesia. Y la razón por la cual las personas están saliendo es porque no están recibiendo discipulado. No es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Primera de Juan? Capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Debemos discipular? Por supuesto. ¿Debemos discipular más? Sí, mucho más. Pero no un discipulado de métodos, un discipulado de doctrina, teología, para que el pueblo de Dios conozca a su Dios. Pero ¿por qué salen de nosotros? ¿Por qué no quedan allí en el camino del cristianismo? Porque nunca eran convertidos para empezar. La razón por la cual nuestros convertidos son tan carnales es porque son carnales. Nunca han sido convertidos. De verdad, nunca han tenido la oportunidad, porque el mensaje que predicamos muchas veces no es el Evangelio. La invitación que damos es muy superficial y nunca damos advertencias acerca de cómo uno puede tener una seguridad bíblica de la salvación. Así es. Hermanos, la razón por la cual soy bautista no es por causa de los bautistas en el día de hoy. Es por causa de los bautistas de hace 150 años. Si Spurgeon podría regresar hoy día y ver a una iglesia bautista y las prédicas en las iglesias bautistas, él dejaría la iglesia bautista. Hemos cambiado. Somos más influenciados por la psicología y la ideología de este mundo que las Escrituras. No podemos seguir el pragmatismo. Tenemos que seguir la doctrina bíblica. ¿Tuviste 400 personas convertidas en tu campaña? ¿Qué hiciste? ¿Qué método usaste? ¿Qué tipo de música tocaste? ¿Dónde colocaste las luces? Quiero ver tu propaganda. Proviene del hereje Alberto Fini, que básicamente dijo, nosotros podemos salvar a los hombres por medio de organizar bien nuestras campañas. Pero la Biblia enseña
El hombre se salva cuando el Evangelio de Cristo se predica bíblicamente y el Espíritu Santo de Dios regenera los corazones de los pecadores depravados. Es mi última prédica. Solamente quería resumir. Pero quiero terminar en 2 Corintios, capítulo 13. Versículo 5. Muchos en la iglesia en Corinto no andaban bien. Fíjate que ni una vez Pablo les pregunta, ¿había un tiempo en la vida de ustedes que oraron para recibir a Cristo? Ni una vez. Pero él dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 2 Corintios 3 y 5. Pastor, con los supuestos hermanos en tu iglesia, ¿cuándo es la última vez que fuiste a uno de ellos usando este texto? Hermano, tú confesaste a Cristo. Hermano, fuiste bautizado. Hermano, te has identificado con nuestra iglesia, pero ahora estás viviendo como un incrédulo. Es posible que eres un incrédulo. Vamos a sentarnos, principalmente con el libro de 1 de Juan. Vamos a sentarnos. Necesitas examinarte a la luz de las Escrituras, porque en 1 de Juan encontramos varias evidencias de un creyente verdadero. Hermano, por favor, es posible que ni eres salvo. No, mayormente los pastores van a los hermanos, miembros que están viviendo como el diablo, y van diciendo lo siguiente: hermano, eres cristiano, entonces debes portarte como un cristiano. No. Tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, saben que 1 de Juan fue el libro, la carta 1 de Juan fue escrita principalmente para darnos las varias evidencias de la conversión verdadera? Levanten la mano. No mienten, simplemente levanten la mano. ¿Cuántos pastores, no levanten la mano, pero cuántos pastores aquí han usado 1 de Juan para enseñar a su congregación y a una oveja descarriada las evidencias bíblicas de la conversión verdadera? Hermanos, ¿por qué? Porque hemos aprendido métodos en vez de aprender las Escrituras. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? 1 de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros, a la iglesia, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hermanos, a través de la historia
de los bautistas, de los presbiterianos, congregacionalistas, aún metodistas, a través de la historia de las iglesias bíblicas en los últimos, 100, 200, 300, 400 años. Este libro fue escrito, fue enseñado a los que confesaban a Cristo para que tuvieran una seguridad bíblica con respecto a su propia conversión, pero en el día de hoy no se usa. Porque si un hermano duda su salvación, mayormente la pregunta es, hermano, ¿me dices que estás dudando tu salvación? Sí. Bueno, voy a hacerte algunas preguntas. ¿Había un tiempo en tu vida cuando oraste y pediste a Cristo que entraras en tu corazón? Sí, pastor. Bueno, ¿estabas sincero cuando le pediste? Bueno, creo. Entonces eres salvo. Es el diablo que te está molestando. ¿Cuántas veces has usado este método? Es el diablo que te está molestando. ¿Dónde aprendiste esto? De otra persona, pero tienes que preguntarle a él, ¿dónde aprendiste esto? Porque no se encuentra en la Biblia. Cuando una persona viene y dice, tengo dudas con respecto a mi salvación, ¿qué debemos hacer? Debemos ser bíblicos. Debemos ir a 1 de Juan y decir, mira, esta carta fue escrita para que una persona tenga la evidencia bíblica de la salvación. Para que una persona pueda tener una seguridad bíblica de la salvación. Entonces vamos a pasar por todo el libro y tú vas a examinar tu vida a la luz de este libro. Pero este libro, como el Evangelio mismo, ha sido olvidado, abandonado, ha sido puesto a un lado y no se usa en el día de hoy. Por eso nuestro evangelismo es tan superficial y tenemos un montón de conversos que no son conversos. Pablo, ¿por qué hablas con tanta pasión? Porque estamos hablando de las almas de personas engañadas, muchas veces por nosotros que predicamos el evangelio. Mira cómo hemos reducido el evangelio de esta forma. ¿Quieres ir al cielo? ¿Sabes que eres pecador? Sí. ¿Quieres ir al cielo? Sí. Entonces repites esta oración. Ok. Ellos repiten la oración. ¿Fuiste sincero cuando oraste? Bueno, creo. Entonces eres salvo. Si dudas tu salvación, estás dudando a Cristo porque Él dice que eres salvo. Luego, una persona viene. No sé si soy salvo, pero ¿pediste a Cristo que entrara en tu corazón? Sí. Bueno, ¿fuiste sincero cuando oraste? Creo que sí. Entonces eres salvo. El diablo está molestándote. El Espíritu Santo es lo mismo. ¿Cómo puede una persona vivir lleno del Espíritu Santo? Nosotros sabemos que mayormente la llenura del Espíritu Santo proviene a través de una obra progresiva de Dios. Él obra en nuestra vida poco a poco conformándonos a Cristo y nosotros nos entreguemos más y más al Espíritu de Dios. Pero hay un folleto muy popular que se usa en Perú que va así. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Sí. Entonces, ¿cuál es la única cosa que es un estorbo para la obra del Espíritu Santo en tu vida? Bueno, mi pecado. Entonces, tienes que confesar tu pecado. ¿Ok? La persona confiesa su pecado. ¿Has confesado todos tus pecados? Sí. Bueno, la Biblia dice en Efesios capítulo 5 que es la voluntad de Dios que seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, ora al Señor conforme a su voluntad para que Él te llene del Espíritu Santo. La persona lo hace. ¿Oraste? Sí. ¿Sinceramente? Sí. Entonces, por fe tienes que creer que estás lleno del Espíritu Santo. ¿Puedes ver? 3 diferentes ritos que hemos creado.
¿Cuántas personas han leído esos folletos? ¿Ninguno? Sí hay. Yo viví acá. Pero cuando una persona viene y dice, no sé si soy salvo, yo voy al libro de Primera de Juan y digo, ok, vamos a tomar un examen. Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas, ningunas tinieblas en Él. Significa que Dios es santo, sí, pero mayormente en el contexto de Primera de Juan, esta iglesia fue atacada por un grupo que al final llegó a ser los gnósticos. Y ellos enseñaron que Dios era un Dios esotérico, oscuro, y nadie podía conocer a Dios y nadie podía conocer su voluntad. Pero Juan está diciendo no. Él está diciendo Dios es luz. ¿Qué significa? Dios ha revelado su carácter y ha revelado su voluntad a nosotros. Él nos ha mostrado quién es y lo que quiere. Él sigue en versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos cristianos y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos y no somos cristianos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si una persona dice que es creyente, pero vive en oscuridad, ¿qué significa? Vive de una manera que contradice lo que sabemos de Dios y contradice lo que sabemos de la voluntad de Dios, él es mentiroso cuando dice que es cristiano. La palabra andar es muy importante en el griego. La palabra andar es pateo. Pateo. Aquí es peripateo. Significa andar por todos lados. Una persona... ¿Un cristiano peca? Sí, puede pecar. Pero hay una diferencia entre un creyente que peca y lucha contra el pecado y un creyente cuyo estilo de vida es un estilo de caminar en pecado, practicar el pecado. Y lo que él está diciendo aquí es cualquier persona que se dice cristiano, pero su estilo de vida, cuando mires su vida, muchos meses o años, su estilo de vida contradice lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, contradice lo que Dios ha revelado acerca de su voluntad. La persona es mentiroso cuando dice que es creyente. La segunda prueba, en capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si negamos que tengamos pecado, no somos cristianos. ¿Qué quiere decir? Una de las marcas o evidencias más grandes del cristianismo no es perfeccionismo. Una de las evidencias más grandes de que uno es cristiano es que él es sensible al pecado en su vida. Y cuando peca, el Espíritu Santo le convence de su pecado y él se arrepiente y él confiesa su pecado. No puede vivir con pecado escondido en su corazón. Por un tiempo, quizás, pero como un estilo de vida, jamás. ¿No es interesante, pastores, que muchas veces las personas más entregadas en tu iglesia son los que más confiesen su pecado? ¿Y los hombres más carnales en tu iglesia nunca se preocupen por su pecado? ¿No es interesante? Una vez, pastor, has predicado y el Espíritu Santo ha obrado y personas comienzan a quebrantarse con respecto a su pecado en la iglesia.
¿No es interesante que casi siempre las personas que se quebrantan son las personas más dedicadas a la obra? Y los miembros más mundanos se sienten allí tranquilos. Es la diferencia entre un creyente y no creyente. Una de las evidencias más grandes de la salvación es que el creyente verdadero, primera prueba, va a caminar, vivir un estilo de vida que es conforme a lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y es conforme a lo que Dios ha revelado con respecto a su voluntad. Otra evidencia del cristianismo verdadero es que el cristiano verdadero, cuando peca, va a ser sensible a su pecado, se va a arrepentir y va a confesar su pecado. Y confesión no significa, Señor, perdóname. Esa no es confesión. Señor, perdóname, cada noche, ¿no? Antes de dormir, perdóname, si he hecho algo. Hermano, pregúntame, ¿has hecho algo? Si he hecho algo, perdóname. Esa no es confesión. La palabra confesión proviene de la palabra griega homologeo, que significa hablar lo mismo. Confesión es cuando el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios o a través de un hermano, el Espíritu Santo te muestra que has pecado un pecado específico. Por ejemplo, te has enojado con un hermano. El Espíritu Santo, por medio de su palabra, te muestra que te has enojado contra un hermano. Confesión es cuando tú dices, Señor, lo que tú dices acerca de mí es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Tú dices que me he enojado con un hermano. Tienes razón. Yo confieso, he pecado. Me he enojado con un hermano. Perdóname. Y vas al hermano y pides perdón también. Entonces, una vida marcada por la voluntad de Dios, conformidad al carácter de Dios y una vida sensible al pecado. Otro que es muy importante, versículo 6 de capítulo 2, otra prueba. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tú dices, entonces todos nosotros vamos a ir al infierno, porque ¿quién anda como Cristo anduvo? Lo que está diciendo es lo siguiente. Una ilustración, cuando yo era niño, mi papá era grande, yo lo respetaba bastante, yo quería ser como él. Y él caminaba por la nieve, así, llevando comida a los animales, porque vivimos allí en el rancho, y él caminaba así. Era un hombre muy grande. Y él dejó sus huellas allí en la nieve. Y yo era un chibolo de ese tamaño, pero yo quería ser igual a mi papá. Entonces yo trataba de poner mi pie en sus huellas, ¿no? Yo estaba ahí caminando como una araña borracha o algo. Todos podían mirarme y burlarse de mí. Tú no puedes caminar como tu papá, pero no había ninguna duda que el deseo más grande de mi corazón era caminar como mi papá. Cuando alguien mira tu vida, ¿pueden ver que el deseo más grande en tu vida es ser como Cristo? ¿O quieres ser como estos mundanos, supuestamente exitosos en este mundo? ¿Se nota una realidad en tu vida, un deseo de ser conforme a la persona de Cristo? Otra prueba. Capítulo 2. Hemos pasado por alto una prueba. Capítulo 2. Versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo podemos saber que de verdad conocemos a Cristo? Él nos dice, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, yo soy creyente también. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, ¿qué significa? Porque acabamos de aprender que el cristiano verdadero peca. Entonces, ¿qué significa que el cristiano verdadero guarda los mandamientos de Dios? De nuevo, estamos hablando no de perfección, sino de un estilo de vida.
Un incrédulo no tiene nada que ver con la palabra de Dios, no tiene nada que ver con los mandamientos, porque no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. No se preocupa por la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas son miembros de nuestras iglesias bautistas que nunca se preocupen por la voluntad de Dios? Ellos siempre hacen su propia voluntad sin preocuparse por buscar la voluntad de Dios en la palabra de Dios. No tiene ninguna relación con la palabra de Dios. Nunca. Pero el creyente verdadero, ¿qué dice la Biblia? Se preocupa por la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Quiere saber lo que Dios le ha mandado. Quiere obedecer la voluntad de Dios. Obedece la voluntad de Dios como un estilo de vida. Aunque no hay perfección, se nota una realidad en su vida. Él quiere ser obediente. Él tiene una relación con la palabra de Dios. Y cuando desobedece, y todos nosotros desobedecemos, entonces volvemos a versículo 8 y 10 de capítulo 1. Cuando desobedece los mandamientos de Dios, es sensible a su pecado y se arrepiente y confiesa. Personas vienen a mí siempre diciendo, tengo una nueva relación con Dios. Entonces yo digo, bueno, ¿tienes una nueva relación con el pecado? Porque si no tienes una nueva relación con el pecado, no tienes una nueva relación con Dios. Tengo una nueva relación con Dios. ¿Tienes una nueva relación con su voluntad? Porque si no tienes una nueva relación con su voluntad, no tienes una nueva relación con Él. Hermanos, así es. Otro, versículo 9, capítulo 2. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Una de las evidencias más grandes de la conversión verdadera es el amor que uno tiene para los hermanos en Cristo. Hermano aquí no se refiere a los pobres, aunque debemos amar a los pobres. No se refiere de personas de otras razas, porque hay solamente una raza, la raza humana. Es una referencia a los creyentes. Una de las evidencias más grandes de la conversión es que vas a querer estar con los creyentes, amándoles y demostrando tu amor por medio de servirles. La persona que dice, sí, soy cristiano, pero no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, esta persona está haciendo la obra de su padre, Satanás, el acusador de los hermanos. Porque si de verdad los hermanos no están andando bien, un hermano verdadero que los ama va a ir a ellos y ministrarles para que se arrepientan. Una de las marcas, características más grandes del cristianismo es el amor que tenemos para los hermanos. Ahora, hemos pasado por 1 capítulo y medio y vamos a terminar. Tenemos 5 capítulos de pruebas. Es el estándar bíblico. Si queremos saber si somos salvos, si queremos aconsejar, debemos usar las Escrituras, no un folletito escrito en los Estados Unidos. Solo para mostrarles cómo podemos malinterpretar un texto. La Biblia dice que debemos amar a los hermanos. El que no ama a los hermanos demuestra que no es creyente. ¿Ustedes recuerdan en Mateo 25 cuando Jesús habla del juicio de las naciones? Y algunos van al infierno y otros van al cielo. Y Él dice, yo estaba en la cárcel y no me visitaste. Yo tenía hambre, no me diste a comer. Desnudo, no me diste ropa.
con este texto nosotros decimos, bueno, debemos tener ministerios en la cárcel y debemos dar ropa a los pobres. Este texto no tiene nada que ver con un ministerio en la cárcel. No tiene nada que ver con dando ropa a gente pobre. Lo siento, no es el contexto. Debemos tener ministerios en la cárcel, por supuesto. Debemos evangelizar a cada criatura y hay muchas criaturas en la cárcel. Debemos evangelizar ahí. Debemos dar ropa a los desnudos, por supuesto. Debemos dar alimento a los que tienen hambre, claro que sí. Pero no es lo que Jesús está enseñando en ese texto. ¿Qué está enseñando? Él no está diciendo, yo, Jesús, era asesino y no me visitaste. Él no está diciendo, yo era un ladrón en la cárcel y no me visitaste. No es lo que Él está diciendo. Él está diciendo lo siguiente. Él está hablando de que la característica más grande del creyente verdadero, oveja verdadera, es amor para con los hermanos. Y Él usa una ilustración muy potente. Él dice lo siguiente. Este es el contexto. Vamos a decir que somos una iglesia escondida allí en Roma, ahora en Israel. Una iglesia perseguida y por eso escondida. Y tenemos una reunión escondida, fuera de la ciudad, porque hay hombres que quieren matarnos, meternos en la cárcel. Entonces, cuando estamos regresando a la ciudad, los soldados romanos capturan a nuestros dos pastores. O vamos a decir simplemente, capturan a dos hermanos. Dos hermanos fieles en la iglesia, los soldados romanos los capturan y los meten en la cárcel. En la cárcel en esa época, tú mueres, a menos que alguien te traiga comida de afuera. Tú mueres de frío, a menos que alguien de afuera te traiga ropa. Entonces nuestros hermanos ahora están en la cárcel y van a morir porque los soldados les han golpeado gravemente y tienen heridas. Los hermanos están allí sin comida y sin agua. Entonces nosotros llamamos una reunión como una iglesia. Y nosotros decimos, bueno, tenemos que llevar ropa y comida y medicina a nuestros hermanos que han sido capturados. Y todos dicen, amén. Pero entonces un hermano se para y dice, pero los que llevan la comida y la medicina a la cárcel, bueno, hay soldados ahí, hay espías ahí. Si yo llevo la comida a ellos, me van a capturar también y voy a estar en la cárcel también. Ahí es la prueba. ¿Amas a tu hermano o no? ¿Vas a ir? Aunque quizás te maten, vas a ir. Es lo que Jesús está diciendo. Él no está hablando de personas en la cárcel que han cometido robo o asesinato. Él está diciendo que la evidencia más grande de que eres oveja es que vas a arriesgar tu vida por los hermanos porque los amas. Pero puedes ver cómo nosotros sacamos un texto fuera de su contexto y decimos que somos bíblicos. ¿He probado mi punto? Hermanos, tenemos que estudiar las Escrituras. No simplemente leer algo y usarlo. Es como un evangelista una vez dijo, Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo abriré la puerta, yo entraré a él. Yo le dije, después de la reunión, pero hermano, en el contexto gramático de Apocalipsis 3:20, Jesús no está tocando a la puerta del corazón de un pecador, está tocando a la puerta de una iglesia. Él me dijo, yo sé, Pablo, pero funciona. Pero hermano,
pragmatismo es muy peligroso. No debemos hacer algo porque funciona. Debemos hacer algo porque es lo que la Biblia enseña. ¿Podemos decir a los pecadores que Cristo está llamando? A veces aún podemos usar este texto como una ilustración. Creo que sí, no voy a pelear. Pero debemos tener bastante cuidado porque la mayoría de las personas en los Estados Unidos y también en Perú creen que Cristo está tocando a la puerta del corazón de un pecador en ese texto cuando no es así. Está tocando a la puerta de una iglesia rebelde y fría. ¿Ves? No tenemos el derecho de torcer las Escrituras simplemente porque funciona. Oremos.